Ahora sí, entonces vamos a ver el tema 3 y 4, el cual están muy unidos uno con otro. Entonces no vamos a notar la diferencia en qué momento estamos viendo el tema 3 o en qué momento estamos viendo el tema 4. Lo más importante es saber que todo el tema 3 y todo el tema 4 corresponde a aplicaciones del tipo lineal. Aplicaciones de tipo no lineal fue como las que ya vimos, con diodos Zeners, comparadores, Smith Trigger, comparadores ventana. Todas esas son aplicaciones no lineales. Convertidores um, digital analógico, fue el que vimos. En fin, son aplicaciones que pues no trabajábamos dentro del amplificador operacional en las zonas donde no se comporta lineal. Entonces vamos a ver en el capítulo 3, lo que vamos a ver hoy, cómo al utilizar retroalimentación negativa vamos a poder entrar en la zona lineal y vamos a aprender un nuevo concepto que se llama cortocircuito virtual que va a facilitar muchísimo los análisis y que únicamente se puede utilizar cuando tenemos retroalimentación negativa. Entonces voy a compartir la pantalla. Y bueno, esto correspondería en teoría a la clase 10 que hemos tenido. Esto es lo que vamos a ver en esta sección, que es la retroalimentación negativa, como les comentaba, el concepto nuevo que se llama cortocircuito virtual, que en realidad es una herramienta que nos va a facilitar los análisis, y vamos a ver por primera vez al amplificador operacional amplificando, lo cual pues hasta el momento no lo habíamos visto. Y vamos a ver dos configuraciones diferentes en las que el amplificador puede amplificar, el amplificador inversor y el no inversor. Entonces, solo para recordar, no nos olvidemos, les pongo aquí, pues, cómo es el amplificador real. Su salida, pues, depende de la ganancia diferencial por la tensión diferencial, que sería la resta de estos dos, más la ganancia en modo común por la tensión común, que sería el promedio de estas dos. Bueno, aquí se los puse, la resta de estos dos y el promedio de esas dos. Si nosotros tenemos el CMRR, que recuerden era la razón de rechazo en modo común, lo cual me dice qué tan grande es la ganancia diferencial en referencia a la ganancia en modo común, podemos pues sacar a factor común de esta ecuación la ganancia diferencial y darnos cuenta que esto de aquí pues es el inverso del CMRR en base 10, ¿verdad? No en logaritmos. O sea, en base 10. No, aquí no es 20 logaritmo de esto, sino simplemente la unidad, sin unidad. Entonces, lo que hago de pues, sacar este factor común es darnos cuenta que si ese CMRR, recuerden, era muy, muy grande, es decir, tendía a infinito, recuerden un CMRR muy grande de 60, 80 dB, que ya es prácticamente unas 100 veces la ganancia diferencial sobre la modo común, tal vez hasta más, yo creo que unas 100.000 veces. Nosotros podemos decir que el amplificador se comporta únicamente diferencial. Esa era la gran característica de tener un CMRR muy grande. ¿Y por qué el fabricante le interesaba lograr eso? Entonces eso era solo un recuerdo para que no olviden que ahí está el CMRR involucrado y que pueden haber ejercicios donde pues nos hablen de él. Luego habíamos visto cuando íbamos a empezar a ver el Smith Trigger que existía la retroalimentación positiva, que le llamábamos realimentación positiva, le llamábamos realimentación regenerativa y pues veíamos que la característica que tenía es que al final el amplificador se comportaba como un comparador, donde no importaba eh, realmente qué valores tuviera uno, sino pues él iba a elegir cuál es el que era más grande entre V menos y V más y se iba a ir a la zona saturada. Y eso era lo que hacía el amplificador, ¿se acuerdan? Que si lo teníamos en retroalimentación positiva, él quería ir a 15, él quería ir a menos 15, él quería ir a menos 15, él quería ir a menos 15 hasta que logró llegar a menos 15. Entonces eso fue lo que habíamos visto de realimentación positiva y que eso nos ayudaba
a que funcionara como comparador y luego vimos que si por casualidad le poníamos una tensión aquí de referencia, podíamos crear una ventana histéresis, lo cual correspondía a un comparador, pues un comparador de Smith-Trigger. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa con la retroalimentación negativa. Vean que aquí la salida está entrando a la patilla no inversora. Sin embargo, aquí vean que la salida de alguna manera está llegando a la patilla inversora. Esa es la diferencia entre las dos retroalimentaciones. Y vamos a analizar cada uno de sus casos. Entonces, vean que si inicialmente la entrada está en 0, la salida está en 0 también. Si esto está en 0, este punto también está en 0. Y vean que este punto es un medio VO, porque vamos a suponer que R1 es igual a R2. A ver, aquí lo tenía apuntado. Entonces, V menos siempre es, dado que aquí hay tierra, V menos siempre es la, aquí no entra corriente, ¿verdad? Recuerden. V menos es el divisor de tensión entre estas dos resistencias, que termina siendo un medio VO. Entonces, vean que si VI vale 0, VO vale 0, y como VO vale 0, V menos vale 0, pues esto que sería la salida de mi amplificador, y pues va a valer 0. Y al final se sigue comportando diferencial. Vean que luego yo vine, vean que él estaba comparando en ese punto. Ahora vean que yo pongo una entrada de 5 volts, tengo 5 volts, la salida en el instante anterior era 0, por lo tanto, V menos en el estado anterior era 0, y si hago, pues esta la fórmula general del amplificador, voy a darme cuenta que el diferencial sería VI, que serían 5 menos un medio de 0, me daría 5. Y por lo tanto luego 5 por 1000, que sería la ganancia, que es excesivamente grande, eso me dice que pues el amplificador quiere ir a 15, quiere irse a la saturación. O sea, nada que no hayamos estudiado hasta el momento. Pero digamos que ese instante, viene aquí esta gráfica, la salida del amplificador, y digamos vamos por aquí. Cuando vamos por aquí, la entrada sigue valiendo 5. La salida, va a subirlo un poquito más. Voy a pensar que la salida llegó hasta aquí, a 9, mejor. Ya había subido un montón. Recuerden que esto de aquí vale la mitad de la salida, es decir, ahora vale 4,5 volts. Y si hago el diferencial, eran 5 menos la mitad de la salida, 0,5 volts. Multiplicado por 1000, él quiere seguir yendo a 15. Es decir, va a subir otro poquito más. Ahora está aquí en 9,97. Una vez más, la entrada sigue valiendo 5, la salida vale 9,97. La tensión, la tensión inversora vale la mitad de la salida, es decir, 4,985. Y si hago la diferencial sería 5 menos 4,985 me da 15 milivolts, que multiplicado por 1000 sigue siendo 15. Entonces otra vez la señal sigue queriendo ir a 15. Subió un poquito más, ahora subió hasta aquí un poquito más apenas, 9,976. Imagínense, todo esto está sucediendo muy rápido, pero nosotros lo estamos analizando en cámara lenta, así como si fuéramos Flash o Quicksilver, alguno de los dos. Entonces vamos en lento. Entonces vean que ahora subió otro poquito más. La entrada sigue valiendo 5, la salida ahora vale este poquito más. La tensión V menos vale la mitad de esto, vale 4,988. Y vean que ahora la tensión diferencial vale 12 milivolts. O sea, vale más bien se hizo otra vez más pequeña, pero ahora sí, 12 milivolts por 1000 son 12. Vean, qué curioso lo que pasó aquí. Primero, él quería llegar a 15, igual que la retroalimentación positiva, nada más que vimos que la retroalimentación positiva él seguía subiendo y seguía subiendo y seguía subiendo hasta que lograra llegar a los 15. Aquí él quiso llegar a los 15 y cuando iba subiendo, de repente dijo, mira, no, ya no quiero llegar a 15, quiero llegar a 12. Ok, está bien, quiere llegar a 12. Esa es su nueva meta. Un poquito más, aún le faltaba subir para llegar a 12. Un poquito más, ahora estamos en 9,98.
Vean que siempre ha seguido subiendo porque la tendencia de él era aún no ha llegado al valor que él desea llegar. La entrada sigue valiendo 5, esto vale un poquito más. Si hago esto a la mitad, me da 4.99. Y cuando tengo 4.99, la tensión diferencial, que es V más menos V menos, es decir, la entrada menos la mitad de la salida, me dio ahora 10 milivolts. O sea que él ahora quiere llegar ya no a 12, porque 10 milivolts por 1000, él quiere llegar ahora a 10. Y dice, ay, mira, ya estoy súper cerca donde quiero llegar. Entonces subió un poquito más, vean lo poquito que subió. Casi que, casi que 3, casi que 34 micras de volts fue lo que subió. Una vez más, la entrada sigue valiendo 5. La tensión de la mitad, o sea, la entrada inversora vale la mitad que la salida, 4.99,0017. Y la tensión diferencial vale 9,983 milivolts, que si lo multiplico por 1000 me da 9,983, que es prácticamente lo que ya yo tenía en la salida. Por decirlo así, después de tanta vuelta que hizo el amplificador, cuando uno lo tiene retroalimentado negativamente, él va a querer converger a un lugar. Él no es como la retroalimentación positiva, que él sí sube y sube y sube, por más que suba hasta que llegue al máximo que puede dar la salida, que era la alimentación. Pero en caso de la retroalimentación negativa, él empieza subiendo y subiendo y luego empieza a bajar y acomodarse hasta converger a un valor que se encuentra dentro de la zona lineal, porque vean que seguimos dentro de la recta, no alcanzamos nunca ninguno de sus límites. Y ya en este punto, él llegó aproximadamente a lo que él deseaba. Entonces, la gran característica de la retroalimentación negativa es esa, que permite converger a un valor. Por lo tanto, vamos a poder tener una amplificación o un comportamiento lineal con respecto al V diferencial y no una saturación como teníamos en la otra retroalimentación. Entonces, recuérdenlo, lo interesante fue que logró, por más que quiso subir, logró quedarse en la zona lineal. Entonces, esa es una gran ventaja, ¿no ven? Y ahí ya se quedó el circuito en la zona lineal. Ahí ya la salida sería esa. Para tener una entrada de 5 volts, que es, ven, de 0 a 5 volts, a una entrada de 5 volts, ya mi salida quedó en 9,98 aproximadamente. Entonces vamos a analizar ese primer amplificador, ya que logramos quedar en la zona lineal, es decir, logramos quedar en una zona de amplificación. Vamos a ver cómo es la ganancia de este amplificador. Recuerden, los amplificadores, una de sus características más importantes es la ganancia. Queremos saber cuántas veces va a amplificar la señal de entrada. Entonces, esta es la primera configuración que vamos a ver. Se llama el amplificador no inversor. Y es ideal porque seguimos tomando en cuenta que su salida es únicamente AD por VD. Si alguien tiene alguna pregunta, me interrumpe, ¿verdad? Tranquilos. O me levantan la mano o me escriben en el chat. Entonces, vamos a ver cuánta ganancia tiene este amplificador. Entonces, vamos a entrarle al no inversor. Recuerden, tiene el CMRR, pensemos que infinito. Entonces, solamente tiene ganancia diferencial. Ahora, nosotros podemos decir VO es igual a la ganancia diferencial por V más menos V menos. Vean que V menos es, aquí estaría VI, que sería la entrada, vean que por aquí entra, menos R2 entre R1 más R2, que es el divisor de tensión, VO. Aquí pues lo que voy a hacer es intentar este VO y este VO unirlos para llegar a esta expresión, que es la que quiero demostrar. Entonces esto sería VO por ADVI menos ADR2
sobre R1 más R2 VO. Y mando esto a sumar y saco factor común. Y me da VO es igual a 1 menos AD, a 1 más AD, R1 más R2 por R2. Y es igual a AD VI. Ahora mando todo esto a dividir. Y tengo VO es igual a AD VI entre 1 más AD R1 más R2 por R2. Que es exactamente la expresión que tengo aquí. Entonces esa es la relación de la entrada con las salidas. Ahora vean qué curioso esto. Si es ideal, ¿cuánto vale AD? Que es la ganancia diferencial. Pensemos que es el más ideal de todos los amplificadores. ¿Cuánto idealmente nos gustaría que fuera AD? ¿Se acuerdan? Habían tres características. Excelente, Sergio, infinito. Exacto, nosotros nos gusta, idealmente, que la ganancia diferencial sea infinito. ¿Se acuerdan? Al puro inicio del curso, cuando hablamos de Harry Black y que su gran invento fue la retroalimentación negativa, dijimos que él, para lograr ese gran éxito en su vida, se le ocurrió hacer un amplificador que tuviera ganancia infinita, cuando en esa época, con suerte, llegaban a ganancias súper pequeñas, que todo el mundo se le burló. ¿Cómo vas a hacer algo que tiene ganancia infinita si apenas logramos tener pequeñas ganancias? Ok, entonces, gracias a esta ganancia infinita, vean que esta salida yo voy a sacar a factor común. La ganancia aquí y me queda aquí en factor común. Esto se cancela con esto. Y luego, si esto tiende a infinito, ¿a cuánto tiende este término de aquí? Cero. A cero, excelente. Entonces, esto se convierte en VI entre R2 sobre R1 más R2. Que si lo reacomodo, me voy a quedar que esto es R1 sobre R2 más 1 por VI. Vean que nada más subí esto al numerador y pues lo separé en dos términos, y el que tiene R2 sobre R2, R2 sobre R2, pues quedó en 1, y el otro quedó R1 sobre R2. Y esta, vean qué sencilla ecuación. Quiere decir que si la tenemos retroalimentación negativa, nuestro amplificador es ideal, tiene una ganancia infinita, tiene un CMR infinito, la salida va a ser R1 sobre R2 más 1 por la entrada. Es decir, esto de aquí es la famosa ganancia. Vean qué sencillo que es determinar con amplificadores operacionales un amplificador. Ya aquí, pues lo que yo entre aquí, ya sean 2 volts, y esto serían 2 volts, y si estas R son iguales, y esto vale 1, 1 más 2, dos veces. Es decir, tendría una salida dos veces. Los 2 volts serían 4 volts. Vean qué fácil es definir a partir de elementos pasivos cuál va a ser la ganancia. No sé si se acordarán ahorita, ojalá que sí, de electrónica 1, y que si uno hacía un amplificador de emisor común, que había que tomar la ganancia que uno tenía, primero plantear los puntos de operación, luego encontrar la ganancia en pequeña señal, y luego pues había que incluía muchos parámetros propios del elemento amplificador, como lo era el transistor BJT o el transistor JFET. Era un poco complicado, ¿verdad? O al menos yo lo recuerdo un poco complicado. Mientras que vean que si utilizamos amplificadores operacionales y este amplificador se acerca lo más posible al amplificador ideal, vean qué sencillo que es definir una ganancia. Y aparte ya no tenemos que preocuparnos ni por la impedancia de entrada, ni por la impedancia de salida, ni ese tipo de cosas, porque nuestro amplificador, pues, es genial. Entonces, esto al final se comporta como un bloque donde aquí tenemos VIN, aquí tenemos una multiplicación que sería una ganancia, y aquí tendríamos V out.
Vean qué sencillo que es. Entonces, esa ya es nuestra primera configuración de amplificador, el amplificador no inversor. Se le llama no inversor porque vean que la entrada de la señal entra por la patilla no inversora y la salida no está invertida con respecto a la entrada. Esas son las características que tiene el no inversor. ¿Qué otras características tiene? Que si lo notan, como esto es lo único que podemos variar, este amplificador puede tener ganancias desde 1 hasta infinito. Bueno, hasta la ganancia diferencial. Vamos. ¿Lo ven? No hay forma en esta ecuación que uno logre tener algo menor que 1. Porque ahí pues no existen las resistencias negativas, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Ok, genial. Entonces, continuemos. Detalle aquí, a ver. Vean que ahora habíamos dicho que aquí había una resistencia infinita, que era la resistencia entrada propiamente del amplificador. Pero cuando yo vengo y encierro todo esto en una caja negra, ¿verdad? Así, solo dejo la patilla aquí a la entrada, se convierte en esta caja negra que nosotros hemos visto. Entonces, esta resistencia aquí del nuevo circuito, incluyendo estas resistencias que están aquí, ¿cuál sería? ¿Ok? Porque tenemos esta aquí, pero cuando ya yo le conecto otros elementos, esta resistencia debería cambiar. Debería ser la misma. Bueno, cambia. Cambia porque ahora pues ya no está solamente esta impedancia de entrada, sino que también tenemos estos otros elementos de aquí. En mediación virtual les he colocado un documento aquí en tema 3 y 4 que se llama impedancia de entrada de un amplificador. Es, es un documento que pues dice cómo se vería esa impedancia de entrada total de esa caja negra. Y pues no voy a entrar en detalle, por eso la estoy mostrando, aquí la pueden chequear, es nada más trucos que él hace, porque es complicada matemáticamente, de cómo, tomando en cuenta esta resistencia que era propia del amplificador, más estas otras resistencias, se logra tener un valor de la resistencia de entrada de la caja negra. Si lo ven aquí se los dejo para que lo chequen, es realmente un análisis matemático nada más. Y al final de todo ese análisis, por eso no lo voy a ver en clase, se llega a esta ecuación, donde esa resistencia de entrada es igual al paralelo de las resistencias más la resistencia de entrada dentro del amplificador multiplicado, vean, por esto más la ganancia. Entonces, vean que se vuelve una ecuación bastante complicada, que tiene muchos factores, pero si se dan cuenta, lo más importante es darnos cuenta que si esta resistencia de entrada logramos a la hora de fabricar nuestro amplificador operacional que sea infinita, vamos a lograr de fijo que la resistencia de entrada de toda la caja negra sea infinita. Ese es el gran detalle que yo quería que vieran. Que, ¿por qué vimos el primer capítulo todo el tema de fabricación? Porque así nos interesa saber cómo se fabrica algo y ahora sabemos por qué lo estábamos fabricando. Queríamos que esa resistencia de entrada fuera infinita porque igual cuando lo convertimos en una caja negra, tenemos una nueva impedancia de entrada, eso es de fijo porque estamos conectando nuevas resistencias en las entradas no, en este caso en la inversora, e igual si lográbamos ese objetivo de resistencia de entrada infinita, íbamos a lograr que la resistencia de entrada infinita de la caja negra, la resistencia de entrada de la caja negra sea también infinita, lo cual es perfecta para poder hacer acoples de impedancias sin tener que preocuparme, que fue uno de los primeros detalles que les mostré al inicio del curso. Entonces aquí les dejo ese documento para que vean pues los trucos matemáticos que hay que hacer.
Y pues les quedará a ustedes chequearlo ahí. Si tienen alguna duda de cómo se logró algo, pues me dicen y lo revisamos. Entonces, em, bueno, aquí es un resumen ya tomando en cuenta que aquí hay una resistencia a entrada, que la resistencia a entrada a la caja negra sería lo que se ve hacia allá, cuando encerramos todo esto así en una caja negra, ya que se modifica, ya no estamos hablando de un solo elemento. Y luego a esta, recuerden que esta ganancia le llamamos la ganancia diferencial del amplificador. Pero ¿cómo le llamamos a la ganancia de la caja negra? Recuerden que lo pusimos hace un rato y dijimos que era R1 sobre R2 más 1. Esta ganancia, ¿cómo le vamos a llamar? Bueno, a esa ganancia le vamos a llamar ganancia de lazo cerrado, porque vean que estamos cerrando el lazo de retroalimentación. Esta le llamamos ganancia de lazo abierto en comparadores porque nunca cerramos el lazo, por eso le llamamos de lazo abierto en comparadores normales, no el Smith Trigger, ¿verdad? En comparadores normales. Cuando cerramos el lazo de retroalimentación negativa, le vamos a llamar ganancia de lazo cerrado. Y es ideal porque pues estábamos tomando que la ganancia diferencial tendiera a infinito. ¿Cómo sería la ganancia de lazo cerrado no ideal? Bueno, sería esta aquí, que ustedes están viendo, que ya habíamos llegado a esa relación. ¿Por qué no es ideal? Porque ya estamos tomando en cuenta cuánto vale esto. Que igual, si ustedes ven que AD es muy grande, se comporta como la ideal, que era uno de los objetivos de fabricación. ¿Preguntas? Genial. Bueno, y aquí hay una preguntilla ahí, una tarea moral, que sería, pues, ¿cuál sería la resistencia de entrada típica para un LM741? Entonces, pues es aplicar esta fórmula y nada más ir a ver cuánto es esta ganancia, que para un amplificador 741 era 200.000. Ya eso lo habían hecho ustedes en una tarea. Y esta resistencia de entrada, si mal no recuerdo, eran como 10K. Pero hay que ir a revisarlo a la hoja del fabricante. Entonces las dejo de tarea para que más o menos se enfoquen un poco en ver cuánto cambia esa resistencia de entrada cuando cerramos el lazo. Van a ver que igual les va a dar excesivamente grande más bien, porque estamos sumando algo multiplicado por algo muy grande. En fin, eso va a hacer que se mejore aún la resistencia de entrada. O sea, cuando cerramos el lazo, la resistencia de entrada a la caja negra se va a hacer aún incluso mejor. Para eso les puse esta tarea, para que lo comprueben. Bueno, veamos otra aplicación. Ya vimos que en este era un amplificador que se llamaba no inversor y que su ganancia ideal iba entre R1 sobre R2 más 1. VO es igual a V. Y eso dependía de estas resistencias. ¿Qué pasa si yo no coloco estas resistencias? Es decir, si yo vengo y retroalimento completamente la salida a la señal negativa. ¿Qué pasa con eso? Bueno, que si hacemos este caso, tenemos un nuevo elemento que ustedes lo escucharán mucho durante su carrera, más si son como digitales, que se llama el buffer, que lo único que hace es copiar la señal de entrada en la salida. Es decir, vean que si elimino las resistencias, hagámoslo paso a paso. Si elimino esta resistencia y pongo solo esta de aquí a tierra, de ahí tenemos exactamente la salida VO. Y si luego elimino esta porque realmente no me está haciendo nada, porque ya le estaba haciendo ganancia unitaria, de ahí pues no voy a tener ninguna de las dos resistencias. Entonces es lo mismo a decir que aquí VO es igual a V menos. Y si hacemos VO es igual a AD por VI menos VO,
vamos a llegar que tenemos VO más AD VO es igual a AD VI. Y esto sería AD VO sobre 1 más AD es igual a AD VI. Y si cancelo los AD, me queda aquí VO por 1 más 1 sobre AD es igual a VI. Y si AD tiende a infinito, esto aquí tiende a 0. Y al final me quedo que VO es igual a VI. Es decir, el buffer no inversor lo único que hace es copiar la señal de entrada. ¿A alguien se le ocurre qué razón tendríamos de hacer eso? ¿De qué nos sirve copiar la señal que ya viene, volverla a poner, pero después de un amplificador? ¿A alguien se le ocurre cuál sería la razón de hacer eso? No sé, profe, tal vez como por alguna razón de estabilidad o no sé, la verdad. Mm, Para comparar señales. no, porque no, ¿qué nos sirve comparar? Aquí entra la misma señal que va a salir aquí, por el análisis. Por el tema de estabilidad, puede que sí, pero no, no es la respuesta correcta que ando buscando. Porque puede ser que ayude a estabilizar, pero no necesariamente para eso se usa. ¿Qué pasa si tenemos un elemento de circuito que su salida, no sé, sea cualquier señal, pero que la corriente máxima que puede entregar este circuito, sea, vamos a llamarle el circuito X, puede ser lo que sea, puede ser un multivibrador, puede ser un microprocesador, puede ser lo que sea que tenga una salida, pero lo máximo que puede dar de corriente son 10 miliamperes. Imagínense, o sea, no puede dar nada de corriente, porque simplemente sus capacidades no están hechas para poder dar mucha corriente. Entonces, si yo ocupo ponerle una carga aquí, por ejemplo, él da 5 volts de salida, pero esta corriente máxima, y yo le pongo una carga de 100, y vean que si tiene una carga de 100, yo le voy a exigir, por ley de Ohm, una corriente de 5 entre 100, es decir, una corriente de 0,5 amperes, es decir, una corriente de 500 miliamperes. Pero este dispositivo solo puede dar 10 miliamperes, no puede hacer más. Entonces, ¿qué puede hacer uno para lograr entregar estos 500 miliamperes a esa carga de 100? Y esta misma salida. Bueno, entonces uno vendría, tiene ese elemento X que no sabemos qué es, puede ser lo que sea, viene la salida VO, le ponemos un buffer y aquí conectamos la carga de 100. Y adivinen qué, este buffer puede entregar unos 200 miliamperes. Es decir, logré entregar la corriente que yo necesitaba a mi carga y no tuve que afectar la señal. Esa es la idea de usar un buffer. Muchas veces nos sirve para poder entregar la corriente que no puede entregar cierto circuito X, o también a veces me sirve para poder acoplar impedancias. Nuevamente, el mismo análisis. Imagínense que este circuito es igual a un circuito X, pero su impedancia de salida es de 1000 y quiero acoplárselo a una señal o a una carga de 100 ohms. De ahí, estaría haciendo un pésimo acople de impedancias, porque la impedancia de salida de este circuito X es 1000 y la impedancia de entrada de este circuito es 100. Es decir, aquí estaría esa R de salida, este sería VO' y este sería VO. Y de ahí nos damos cuenta que estos 5 volts solo le llegaría 0,5 volts por un mal acople de impedancias. Entonces, una vez más, como ocupamos entregar esta carga tan pequeña, entonces venimos por este lado, conectamos el circuito X, que tiene su impedancia de salida de 1000, pero le conectamos aquí un buffer, que tiene una impedancia de entrada infinita, idealmente, y una impedancia de salida de 0, idealmente. Entonces aquí yo ya puedo conectar mi carga de 100 y de fijo, es como aquí no entra corriente porque aquí hay una impedancia infinita, este VO es el mismo que este VO',
y por lo tanto sería el mismo este VO que aquí. No perderíamos nada por un mal acople de impedancias. Entonces, eso también es una de las grandes tareas del buffer. Una es poder entregar la corriente que necesita un circuito en caso de que el circuito de la etapa anterior no pueda suplir esa corriente, o me sirve también para poder acoplar impedancias de diferentes etapas que tienen pues impedancias no compatibles. ¿Qué les pareció? ¿Útil o no útil? Sí, claro, por supuesto. Genial, qué dicha. Entonces, como les dije, ese elemento, el buffer, lo pueden escuchar demasiado en circuitos digitales, porque muchas veces, pues, cuando usted programa sobre un procesador, un microprocesador, microcontrolador, muchas veces esas salidas no suelen tener capacidad de dar mucha corriente, o muchas veces esas salidas tienen impedancias no tan bajas, simplemente porque están hechos de otra tecnología, ya sea que estén hechos de CMOS, ya sea que pues toda la configuración interna de ese circuito X eh, pues pierda mucha energía en el camino y no puede entregar a la salida. Entonces, pues el buffer viene a solucionar esos problemas. Y aquí se me pegó esto la vez pasada, que si lo aplicamos igual para este buffer, vean que las resistencias R1 y R2 no existen, ¿verdad? Igual aquí. Entonces vean que la impedancia de entrada para un buffer se vuelve la impedancia de entrada del amplificador más 1 más la ganancia. Lo cual, pues significa que la impedancia de entrada se hizo aún más grande. Entonces esa capacidad de acoplar impedancias mejoró, simplemente por hacer un buffer. Entonces aquí igual les piden cuál sería esa resistencia de entrada si utilizamos aquí un LM741. Entonces otra vez, para que se den una idea numérica de cómo, una idea numérica y real de cómo es esa impedancia de entrada de la caja negra. Ok. Vamos a ver ahora el concepto famoso de cortocircuito virtual. Ok. Eso es lo que vamos a ver. Para entender el cortocircuito virtual, vamos a volver aquí. Vean qué interesante. Todo este proceso pasó muy rápido, ¿verdad? Porque el amplificador se comporta pues muy rápido. ¿Qué tan rápido? Eso dependerá de su slow rate, ¿se acuerdan? El slow rate determina la velocidad del amplificador. Entonces, ¿qué tan rápido sucede esto? Depende del slew rate del amplificador, pero sabemos que sucede muy rápido, nada más que no sucede instantáneo. Y vean cómo V- cada vez, conforme fue avanzando el proceso, se fue pareciendo cada vez más al V+. ¿Lo ven? Cuando él se llegó a estabilizar, prácticamente que V- es igual a V+, prácticamente. Casi que se hicieron iguales. Vean la gran diferencia. Si yo saco un porcentaje de error aquí, me da un error muchísimo menor a un 1%. Voy a sacarlo solo para hacer el papel. Eso dividido entre 5 por 100. O sea, me dio un 0,2% de error. O sea, prácticamente que son iguales. Entonces, algún genio, no recuerdo la verdad si esto también fue parte de lo que Harry Black pensó, me parece que sí. Entonces vamos a atribuirle el éxito a Harry Black. Pensó, ok, como yo hago retroalimentación negativa y la entrada inversora se va pareciendo a la entrada no inversora, entonces voy a inventar un truco que se llama cortocircuito virtual, que es decir, que aquí hay un corto. Vean que se llama cortocircuito virtual. Y es suponer que aquí hay un corto, porque si V menos, si al final va a terminar igual que V más, es lo mismo como si aquí hubiera un corto. Pero ¿por qué se llama virtual? Porque realmente no hay un corto ahí, ¿verdad? Hay una resistencia de entrada casi infinita. Pero gracias a la retroalimentación negativa, V menos se fue pareciendo V más, y por lo tanto se me ocurre decir que ahí hay un corto. Pues se llama virtual, porque realmente no existe, ¿verdad? Ese corto, nada más que parece que hay. Entonces,
Si hacemos eso y nosotros decimos, ok, este punto es igual a este punto por cortocircuito virtual, vean qué sencillo se me hacen los cálculos. Yo digo, por cortocircuito virtual, V más es prácticamente V menos. Vean que no estoy poniendo igual porque acuérdense que era prácticamente. Había un pequeñito error ahí, entonces digo prácticamente, que para efectos matemáticos se comporta igual que un igual, pero no le ponemos igual porque sería mentir, ¿verdad? No son lo mismo, son prácticamente lo mismo. Entonces, si V más vale prácticamente lo mismo, eso implica que V menos sea igual a VI. Pero también, si yo hago un divisor de tensión aquí, me doy cuenta que VI, que V menos, perdón, es también la divisor de tensión de VO por R2 sobre R1 más R2. Es decir, tengo una ecuación que dice VI es igual a VO por R2 sobre R1 más R2, que si espejo VO, tengo R1 sobre R2 más R2 sobre R2, VI es igual a VO. Que vean que fue a lo que llegué, que R1 sobre R2 más 1, VI es igual a VO. O sea, vean qué fácil con cortocircuito virtual encontré la ganancia. No tuve ni que preocuparme por decir que la ganancia fuera infinita, que, que tuve que sacar factor común, que hacer un límite. No hice nada de eso. Nada más dije, por cortocircuito virtual, V más se va a parecer a V menos porque hay retroalimentación negativa y de V menos vale lo mismo que V más, que era VI, y V menos también vale este divisor de tensión. Entonces igual a las dos ecuaciones y voilà, llegué a la ganancia del lazo cerrado en 3 líneas. Tal vez ahorita no habrá mucha diferencia en número de líneas con analizándolo progresivamente. Pero imagínense cuando ya no tengan este circuito, si no tengan otra resistencia aquí, y tengan un capacitor, y tengan otra resistencia por aquí, y se va a tierra, en fin, tengan un circuito, pues, desastroso, pues van a ver ahí que el cortocircuito virtual hace magia, ¿verdad? Que si lo analizamos por la ecuación básica de un amplificador operacional, nos tomaría mucho trabajo. Entonces, ese es el gran eh, caso importante de los amplificadores trabajando de manera lineal, que si hacemos retroalimentación negativa, se comportan lineales y su ganancia depende únicamente de los elementos que conecte alrededor del amplificador. ¿Qué requisitos se necesitan para que el cortocircuito virtual sea válido? Para que el cortocircuito virtual sea válido, necesitamos que la resistencia de entrada sea infinita, que la ganancia diferencial sea infinita y que tengamos retroalimentación negativa. Si tenemos estas 3 cosas, podemos decir hay cortocircuito virtual. Una vez más, vean por qué cuando fabricábamos el amplificador queríamos resistencia infinita y ganancia infinita. Una vez más, para hacer nuestros análisis más sencillos. Entonces ya demostré esto de aquí, que era llegar a que la ganancia fuera eso por cortocircuito virtual. Entonces ahora en adelante, prácticamente que siempre vamos a usar el cortocircuito virtual. Prácticamente, ¿verdad? O sea, la herramienta más básica de este tema 3 y 4, pero no significa que lo es todo. Vamos a analizar primero este. Este que es el amplificador inversor. Vean que la configuración es la misma, nada más que ahora V más está a tierra y la entrada entra, valga la redundancia, por la entrada inversora. Vean que la configuración es la misma. Igual tenemos retroalimentación negativa, porque si pusiéramos retroalimentación positiva no vamos a llegar a nada lineal. Entonces tenemos retroalimentación negativa, nada más que ahora la entrada está aquí y la patilla no inversora está aterrizada. Entonces hagamos cortocircuito virtual. Entonces, por cortocircuito virtual, V menos se parece a V más, entonces V menos es igual a 0 volts. Y si hacemos divisor de tensión, nos damos cuenta que V menos por superposición es VO por R2 entre R1 más R2 más
VI por R1 sobre R1 más R2. Lo igualo a 0. 0 es igual a VO por R2 sobre R1 más R2 más VI por R1 sobre R1 más R2. Como al otro lado hay 0, este denominador puedo mandarlo al otro lado a multiplicar, se multiplica por 0. Entonces lo puedo eliminar prácticamente. Y me queda 0 es igual a VO por R2 más VI por R1. Mando el VI a restar y me da VI menos VI por R1 sobre R2 es igual a VO. Es decir, la ganancia en lazo cerrado, que sería esto de aquí, junto con el menos, la ganancia de lazo cerrado le vamos a poner a V, es menos R1 sobre R2. Que es lo que teníamos que demostrar. Vean qué fácil que es cortocircuito virtual. No hay que hacer ecuaciones tan complejas. Solo hacer muchas igualdades. Entonces, este amplificador, una vez más, pues amplifica la señal. Características que tiene es que ahora sí, esta ganancia puede valer cualquier valor, porque pues puede valer menor que 1 o mayor que 1, es lo que quiero dar a entender, porque puedo jugar con ambas valores de resistencias. Lo único que no puedo quitarme aquí es que hay un menos. Eso quiere decir que pues si la señal de entrada era esta, pues de fijo la señal de salida va a ser algo así. Es decir, está invertida. Y esto sería pues eh, la ganancia V por V. Aquí suponiendo que la haga más grande o la puedo hacer más pequeña. Entonces eso es lo interesante del amplificador inversor. Puedo amplificar hacia una señal más grande o puedo hacer la señal más pequeña. Lo único que no me puedo quitar es que siempre voy a invertir la señal por simplemente la configuración del circuito. Por eso se llama amplificador inversor, porque invierte la señal y porque la entrada pues está conectada de alguna manera a la patilla inversora. ¿Qué les pareció este otro amplificador? Profe, eso, vamos a ver, mm, no es como la ganancia, simplemente es que está invirtiendo la señal, ¿verdad? No, la ganancia sería todo esto. Esta sería su magnitud, por decirlo así, y este sería el efecto que tiene sobre la fase en realidad. Vea Ok, que ok. la magnitud de esa ganancia del lazo cerrado, ¿verdad? No la ganancia del amplificador, sino la ganancia del lazo cerrado de todo este circuito, pues la defino con R1 y R2. Entonces, digamos, si yo quiero una ganancia de 10, por ejemplo, y este va a valer 10 kilo ohms y este va a valer 1 kilo ohm. Y ya con eso logré, vea que R1 entre R2 me daría 10. Entonces ya con eso la salida aquí VO sería 10 veces, menos 10 veces VI. Sí, 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 ok, listo. Ok, entonces pregunta para ustedes, ¿con qué amplificadores se quedan? ¿Con el inversor no inversor o con los de base común, emisor común, drenaje común, todos los comunes que quieran? ¿Cuáles eligen? No van a elegir ninguno. Y esos son más sencillos, ¿no? Exacto, elijan lo sencillo, eso es lo que yo quiero, que elijan lo que es sencillo y bueno, robusto. Esa es la idea de por qué todo este curso gira alrededor del amplificador operacional, porque vean que ya ha demostrado en medio curso ser mucho más valioso que todos los amplificadores que vieron en Electrónica 1, que eran groseros, incómodos, sus ecuaciones son feas, horribles de hecho son. Entonces, ¿qué está? Qué bonito. Solo escojo R1 y R2 y listo. Me lavo las manos. Solo necesito un amplificador que sea muy bueno. Y ya vimos cómo se fabrica. Ok. Ahora volvámonos a este. Vean qué curioso este amplificador. Tiene las dos retroalimentaciones. Tiene retroalimentada la patilla negativa y tiene retroalimentado la patilla positiva. ¡Wow!
este se las trae. Entonces, vamos a demostrar esto de aquí. Demostrar que si la ganancia es infinita, la salida vale esto. Vean que aquí no habíamos visto el concepto de cortocircuito virtual. Lo vimos hasta después, entonces aquí no lo vamos a utilizar. Entonces, vean que V menos, este nodo de aquí, sería únicamente RB sobre RB más RBF por VO. Y V más sería igual a RA sobre RA más RAF por VO más RAF por VI entre RA más RAF. Vean que lo único que hice fue superposición en este punto, por efecto de este y por efecto de este. Sale este y este termo. Vamos a ver. Utilizamos cortocircuito virtual. Utilicemos cortocircuito virtual, la verdad. Utilicémoslo. Entonces, recuerden, por cortocircuito virtual, porque tenemos ganancia muy grande, impedancia de entrada muy grande y retroalimentación negativa. ¿Ok? Entonces igualamos las dos ecuaciones. Voy a ponerlas así. Si hacemos eso, ya pues voy a enviar este término al otro lado, a restar y sacar factor común. Entonces tendría VO igual a RB sobre RB más RBF menos RA sobre RAF más RA. Y eso sería igual a RAF por VI sobre RA más RAF. De aquí no me queda más que pues homogenizar estos términos de aquí abajo. Entonces voy a borrar aquí arriba. Y voy a homogenizando, esto me da RAF, RA más RAF, VI. Voy a poner este término de este lado. Eso se parece. Y homogenizando todo esto, voy a tener RA más RAF por RB más RBF. Y aquí arriba me quedaría RB multiplicado por todo esto menos RA multiplicado por todo esto, que sería RB por RA más RB por RAF menos RA por RB menos RA por RBF. Y todo esto por VO. Por VO. Y vean que este RB por RA se va con este menos RA por RB, que son lo mismo. Y vean que puedo también matar este con este de aquí. Finalmente me va a quedar RAF por VI. Voy a poner ahora igual, no importa. Pero sabemos que es que se parecía. RB por RAF menos RA
por RBF entre RB más RBF VO. Y aquí, para que me quede exactamente igual que este término, voy a sacar de aquí un factor común, un RAF, el cual solo este término lo tiene y este no. Entonces me va a quedar RAF por VI es igual a RAF por RB menos RA por RBF sobre RAF VO. Y cancelo este con este. Y ¿qué más le puedo hacer para que se parezca más? Voy a borrar aquí. Ok, entonces aquí tendría VI es igual a RB menos RA por RBF. Y de ahí, para que me quede exactamente igual que este que estoy demostrando, voy a sacar a factor común de aquí arriba un RB y de aquí también. Entonces me va a quedar RB por 1 menos RA por RB sobre RAF por RB entre 1 más RBF entre RB. Y saqué un RB aquí como se cancela entre ellos. Y ahora sí, mando esto a multiplicar y esto a dividir y obtengo 1 más RBF sobre RB sobre 1 menos RA por sobre RAF por RB. Todo esto por VI igual a V. Y vean que esto es exactamente lo que hay aquí. Demostrado. Interesante. Entonces vean que demostré el ejercicio, digamos, que era lo que estaba haciendo, demostrar que la salida tuviera esa relación con la entrada cuando la ganancia vale infinito para poder hacer cortocircuito virtual. Ahora que lo demostré, vean qué vacilón este circuito, cómo se comporta. Entonces aquí tengo pues diferentes combinaciones de Profe, resistencias. ¿podríamos dar un toquecito? Claro. Bueno, ya se vio. Ahora sí. Listo. Sí, listo, listo. Ok, con gusto. Entonces, ¿para qué sirve este circuito? ¿Qué hace? Bueno, entonces aquí, pues, hay... Siempre Google me escucha, me da tanto miedo. A veces estoy dando clases y se activa solo el Google y empieza a buscar lo que estoy diciendo. No sé, me da miedo. Ok. Bueno, aquí tengo diferentes combinaciones de resistencia, RA, RB, RAF, RBF. Y pues lo que quiero que vean es cómo se comporta el circuito para las diferentes combinaciones. Entonces, por ejemplo, para esta primera configuración, si yo meto todos estos datos aquí y obtengo la salida, obtengo que la salida va a ser 2. Si obtengo estos valores de aquí y los meto en esta ecuación, la salida va a ser 3. Si los meto en esta ecuación, la salida va a ser -1. Si los meto en esta ecuación, la salida va a ser -2. Si los meto en esta ecuación, -1, 1, 7. Vamos a ver. Este era 7. Y este de aquí eran
11, 15, 15 y 15. ¿Qué es lo que quiero mostrarles con esto? Bueno, que para toda esta combinación de valores es mucho más fuerte la retroalimentación negativa que la retroalimentación positiva. Hasta aquí. Y para todos estos valores es mucho más fuerte la retroalimentación positiva que la retroalimentación negativa. Eso es lo que quería mostrarles, que puedo tener este circuito que tenga ambas retroalimentaciones y uno diría, entonces, ¿cuál manda? ¿La retroalimentación negativa o la retroalimentación positiva? ¿Qué hace el circuito? ¿Se satura o amplifica? Entonces, lo que hace el circuito es las dos cosas. Va a depender de cuál sea la combinación de resistencias que yo le haga. Entonces, este circuito de dos retroalimentaciones puede funcionar como comparador o puede funcionar como amplificador. Y se los dejo ahí picando porque es un circuito muy peculiar. Por ahí. Lo volveremos a ver en algún momento. ¿Está bien? Y bueno, eso es toda la clase y eso. Esa es toda la clase y eso. Si vemos el temario, vamos a ir de nuevo a la carta de estudiante. Donde vienen los temas. Que se me hicieron los temas aquí. Vean que en este ratito vimos qué era la retroalimentación negativa, cuál era su funcionamiento general, ya vimos que convergía hacia un valor dentro de la zona lineal, vimos la aproximación de cortocircuito virtual, lo cual facilita demasiado nuestro análisis, y luego vimos qué condiciones necesitamos para que valga la pena. Necesitamos una ganancia infinita, y para hacer los demás análisis necesitamos impedancia de entrada infinita, ganancia infinita, y retroalimentación negativa. Si no, no podemos hacer cortocircuito virtual. Es decir, cortocircuito virtual no sirve para el tema de comparadores, por ejemplo. No es válido. Eso no sucede. Fue porque analizamos poco a poco cómo era la retroalimentación negativa y vimos que siempre se intentaban parecer. Al final de los tiempos, se intentaban parecer la entrada inversora a la no inversora. Y luego vimos los circuitos del amplificador inversor, el amplificador no inversor y el seguidor de extensión, alias el buffer. Y eso es lo que vamos a ver por hoy. Ya hoy los voy a dejar descansar. Vean que en una clase hemos visto aproximadamente casi todo el tema 3. Nos falta ver circuitos lineales básicos, que ya vimos uno de ellos, que era este que tenía ambas amplificaciones. Y vamos a ir hablando en las siguientes clases de, pues, la ganancia de lazo abierto mínima, la ganancia de tensión, que ya se las mencioné, la ganancia de lazo cerrado. Esta ganancia de lazo abierto mínima, después vamos a ver. Recuerden que hasta el momento hemos dicho que siempre vale infinito. ¿Cuánto es lo mínimo que necesitamos para que se siga comportando ideal? Ya que en la vida real no tenemos infinito, ¿verdad? Tenemos valores muy altos nada más. Vimos la impedancia de entrada, pero no hemos hablado de como la impedancia de salida. Y pues tensión de desvío es lo mismo que el V offset, el V IOS, ¿se acuerdan? Que hasta el momento pues no lo hemos visto dentro de los circuitos. Siempre lo hemos mostrado tan ideal que ni siquiera tiene un offset. Entonces hasta aquí vamos a llegar. Nos vemos en la próxima clase para ver el amplificador sumador. Eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Listo. No sé si tienen alguna pregunta. Si no, se pueden retirar. Todavía, profe. Gracias, Ok, a ustedes, que les vaya muy bien. Gracias, profe. profe. Buen día. Igual, pura vida.